Hola a todos, bienvenidos a Calvary Church en español, nuestro canal de YouTube. Estamos tan emocionados y felices que hoy has decidido venir a nuestro canal a escuchar un mensaje. Y nuestra oración es que los mensajes te ayuden a enfocarte en Jesús, darte esperanza, paz y gozo con todo lo que Dios tiene para tu vida. A través de este canal estamos muy emocionados que hemos podido conectarnos con gente que vive en América Latina y a través de diferentes partes del mundo, y hemos formado una familia tan linda, y eso queremos seguir haciendo. Así que forma parte de nuestra iglesia, ve a nuestra página de internet y vea todo lo que estamos haciendo, y no te quedes solo. Ven y sea parte de Calvary Church. Hoy tenemos un mensaje que yo sé que va a edificar tu vida y te va a ayudar. Cojan sus Biblias, sus libretas y vamos a aprender todo lo que Dios quiere decirnos hoy. Muy bienvenidos amigos, hermanos, hermanas que nos están visitando hoy, que nos están escuchando por medio de YouTube, en donde quiera que se encuentren. Les quiero dar la bienvenida a ustedes. Mi nombre es Ulises, soy uno de los pastores aquí de Calvary Church. Es un privilegio para mí estar aquí para compartir en los próximos 20-25 minutos una palabra que sé que va a ser una bendición en su vida. Ha sido una bendición para nosotros, para nuestra iglesia. Estamos nosotros, si nunca han venido aquí, estamos ubicados en Miami, Florida. Así que si están de visita o están aquí localmente, pueden venir a visitarnos. Sería nuestro orgullo y nuestro placer saludarlos personalmente y conocerlos. Y tal vez tomarnos un cafecito, comer una croquetica, algo de eso, cualquier cosa pero vengan aquí para conocerlos cara a cara. Si no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse a nuestro canal YouTube, denle ahí al subscribe button y también al thumbs up, al like, y para seguir trayéndole contenido, porque este contenido sé que es beneficioso para muchos de nosotros. Tenemos muchos pastores aquí semanalmente, semana tras semana, trayendo la palabra de Dios para su vida, para la de nosotros. Yo mismo he sido edificado muchas veces. Yo siempre estoy mirando a YouTube diferentes pastores, escuchando la escritura, porque sé que siempre es para mi crecimiento espiritual, y también sé que va a ser un beneficio para todos nosotros. Así que las gracias les doy de nuevo y esperamos que sea de bendición. Estamos en el libro de los Hebreos y vamos a hacer un repaso un poco rápido para saber en dónde estamos. Estamos más bien en la tercera parte. Hemos ya dicho que esto fue escrito entre el año 65 y 70 después de Cristo, esta carta. Esta carta fue escrita hacia los hebreos que estaban ubicados en la región de Roma, de Italia, y era para los judíos que estaban titubeando en la fe, porque Jesucristo no había regresado cuando ellos pensaban que iba a regresar. Entonces estaban pensando, titubeando, si seguían en la fe de Cristo o si retrocedían al judaísmo, a las costumbres, a los sacrificios, a la forma de ser que ellos estaban practicando por cientos de años. Y la palabra clave de esta letra, de esta carta, de esta epístola, es mejor. Aparte obviamente de Jesucristo, del cual se trata la Biblia entera, la palabra clave es mejor, porque Jesucristo es mejor que todo lo que se encuentra en la palabra de Dios. O sea, todo lo otro era una sombra de lo que había de venir. Todos los ritos, todas las prácticas, aún incluso la ley. Jesucristo es mejor, es superior a todo eso. Un repaso del capítulo 1, es mejor que los profetas. Y dice la palabra de Dios, en el principio no hay salutaciones, el autor no dice, el escritor no dice saludos a nadie ni de parte de quién, sino empieza diciendo que Dios ha hablado desde el principio a través de diferentes formas a los profetas, pero hoy habla a través de su Hijo. Así que en diferentes formas Dios siempre está hablando a la humanidad, a través de ángeles, a través de profetas, y una vez a través de un burro le habló a un profeta, de un animal. Tal vez quizás ustedes saben algún animal que habla la palabra de Dios, pero no apunten dedos, no señalen a nadie, por favor. No queremos ofender a nadie, pero está escrito que a Balaam el profeta le habló el burro, el cual él montaba porque iba por un camino equivocado. Así que nosotros podemos escuchar a Dios. Dios puede hablar de diferentes formas, pero hoy habla a través de su Hijo, o sea, a través de la palabra que ya está escrita.
Y número 2, Jesús dice en Hebreos capítulo 1 que es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen de su sustancia. Así que el que vio a Jesucristo en aquel entonces, el que lo vio en la persona como un hombre, dice que vio a Dios, porque nadie en sí ha visto a Dios sino el Hijo que está junto a él. O sea, pero el que vio a Jesucristo vio al Dios eterno, al Padre eterno. Entonces el capítulo 2 dice que Jesús es mejor que los ángeles. Dice el salmista que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo de hombre para que lo visites. O sea, Jesús es mejor que los ángeles. Y dice que al hombre Dios le dio dominio sobre todo lo que hay sobre la tierra, sobre animales, sobre todo lo que hay sobre la tierra. Dios le entregó el dominio al hombre. Por eso Jesús, hombre, tiene dominio sobre todo en la tierra, porque él venció todo y recobró el dominio que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén. Así que es mejor que los ángeles. Número 3, es mejor aún que Moisés. Esto lo repasamos la semana pasada. Y esto cuando estos oidores de esta carta se reunieron, para ellos fue como un shock, fue algo sorprendente el escuchar que Jesús es mayor que Moisés, que fue el que trajo la ley al pueblo. La ley que ellos están siguiendo por muchos años y obrando a través de muchos años para agradar a Dios, para estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque el escritor explica que Moisés fue fiel a Dios, pero como siervo. O sea, Moisés fue una persona tremenda, fue un personaje, fue fiel a Dios, hizo la voluntad de Dios, pero era un ser humano falible como todos nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas bien, pero la vamos a fallar en un punto o en otro. Así fue Moisés, pero dice que Jesús fue fiel como hijo sobre su casa. Y dice la palabra de Dios que mayor honra que la casa tiene el que la hizo. O sea, como sabemos que Dios hizo todas las cosas, aún al hombre, mayor honra tiene el que hizo la casa, o sea, el que hizo al hombre, que la persona misma. O sea, la honra tiene la casa, el que la hizo, mayor. El arquitecto tiene mayor honra. Jesús es el arquitecto de nuestras vidas. Él es autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el capítulo 4 dice que es mejor que Josué, porque Josué, cuando entró en la tierra prometida, le ofreció al pueblo un reposo parcial. O sea, un reposo, un ejemplo de reposo. Mas Jesús, cuando murió y resucitó y entró una vez y por siempre en el lugar santísimo, dice que el reposo que provee es un reposo completo. Y ese reposo al que nosotros esperamos un día, pero Él ya lo compró, Él ya lo obtuvo, y ese es el reposo que tenemos nosotros que ponemos la fe en Jesucristo. Ahora vamos para la asignatura de hoy. Y si tienen sus Biblias, vamos a abrir el libro de Hebreos capítulo 4, al final del 14 al 16, dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. En esta hora, háblanos a nosotros a través de tu Hijo, mediante el Espíritu Santo, Señor. Úsanos, Señor, y abre los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir la palabra que tienes para nosotros en el día de hoy. Y te damos las gracias a ti que vives por los siglos de los siglos. Amén. Déjame decirle, a mí me encantan las herramientas. Las herramientas nuevas, siempre estoy buscando algo nuevo que me facilite el trabajo a mí. Me encanta. Mi tienda favorita es Home Depot. Una tienda para ir, me encanta. Soy como un niño en el día de Christmas. Me encanta ir a Home Depot porque siempre y voy precisamente al área de las herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas facilitan mi trabajo. Facilitan. No es lo mismo que obtengas un martillo y tú tengas que martillar con tus propias fuerzas, o que compres un taladro eléctrico, martillo eléctrico, y solamente lo sujetes y él hace el trabajo completo.
¿Ves? La tecnología y la mejoría es algo bienvenida en mi vida. Yo la recibo, la acepto, la utilizo. ¿Por qué? Porque hace mi vida más fácil. Ahora, antes estábamos en coches y caballos y ahora estamos en carros y aviones. Antes escribíamos, y todavía se escriben cartas con una pluma, con un lapicero, pero hoy tenemos correos electrónicos. Antes tenemos un destornillador sencillo que solamente tenemos que usar con la mano, pero hoy tenemos taladro eléctrico. Teléfono rotativo, teléfono inteligente, aunque algunas personas que usan el teléfono inteligente no son tan inteligentes. Pero siempre estamos buscando algo mejor. Algo mejor. Ese soy yo. Me encanta la mejoría, me encanta el avance, me encanta si algo puede hacer mi vida más fácil. ¿Por qué no? Vamos a comprarlo. Ahora dice, el escritor de Hebreos les está amonestando a los judíos que no retrocedan al pasado. O sea, estamos en algo nuevo. Estamos en lo mejor. No regresen y no retroceden al pasado, a las obras de la ley. O sea, sirvió en el pasado por un tiempo, fue útil, dice la palabra de Dios que la ley fue como un bastón para nosotros, un ayo para apoyarnos. Pero ahora hay algo, o mejor dicho, alguien mejor, que es Jesucristo. Entonces el escritor le está hablando al pueblo, como le expliqué anteriormente, porque el pueblo después que Cristo murió y resucitó, se seguía congregando, pero estaban bajo persecución. Pero ellos esperaban que Jesucristo regresara en poco tiempo. El levantamiento de la iglesia, el rapto, y que iban a estar en gloria con Dios. Pero mientras pasaban los tiempos y pasaban los años y las persecuciones de la vida venían y las tribulaciones se empezaron a desalentar. Y muchos retrocedieron al judaísmo, o sea, a las obras de la ley. Pero mira lo que dice Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, ellos querían regresar para hacer las cosas ellos mismos, para hacer sus propias justicias, para hacer sus propias cosas. Pero dice el profeta Isaías que todo, aún nuestras justicias, todo lo que hacemos nosotros, es como trapo de inmundicia. Ahora, para explicar lo que es un trapo de inmundicia en el contexto que el profeta Isaías lo escribió, es que el trapo de inmundicia es lo que las mujeres utilizaban mensualmente durante el periodo de la menstruación. O sea, ese trapo que utilizaban ellos para limpiarse, para aguantarse y esas cosas, eso se considera un trapo de inmundicia. Así que si la justicia de nosotros, lo bueno que podemos llamarle, Dios lo considera como trapo de inmundicia, dice, ¿qué será de las otras cosas? Dice Charles Spurgeon, dice, hermanos, si nuestra justicia es tan mala, que se considera como trapo de inmundicia, entonces, ¿cómo será nuestra injusticia? Si nuestra justicia se considera como trapo, ¿qué será de nuestra injusticia? Pablo, hablándole a los Gálatas, le dice esto en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, hermanos míos, si usted depende en lo que usted hace y falla en un punto, dice la palabra que eres culpable de toda la ley completa. O sea, si tú sigues 9 mandamientos y fallas en el 10º, dice la palabra de Dios que eres culpable de la ley completa. Por eso es imposible agradar a Dios y ser perfecto delante de Dios tratando de seguir la ley con tu propia justicia. Porque la ley no perfeccionó a nadie, dice la palabra de Dios. Sí, es un ayo, es un apoyo, es un patrón para vivir. Debemos de vivir conforme a como dice la ley, pero no podemos depender de lo que hacemos nosotros a través de la ley para estar bien con Dios. Por eso hubo necesidad de que Jesucristo viniera, el único perfecto, y que Él mismo sí cumplió la ley completa y no fue pecador. Y entonces poniendo la fe en lo que Él hizo por nosotros,
cumpliendo la ley, no solo los 10 mandamientos, sino más de 600 ordenanzas y regulaciones. Había como 613, 614 que había que seguir diariamente. Y Jesucristo dice que cumplió toda esa ley por nosotros. Ningún hombre lo pudo hacer, pero Jesucristo fue el único que lo hizo. Así que por eso, hermanos míos, no podemos depender de lo que hagamos, de lo que hacemos, de lo bien que hacemos, porque aún lo bueno no es suficiente delante de Dios. Son como trapos de inmundicia. Ahora, empezamos en el capítulo 5. En el capítulo 5 nos introduce el escritor al sumo sacerdocio. En aquel entonces estaba el sacerdocio de Aarón, o sea, de la tribu de Leví. Cuando Dios le dio a Moisés la ley, estableció que entre los levitas de la casa de Aarón iban a ser los sumos sacerdotes que iban a presentarse delante de Dios con las ofrendas del pueblo, de los holocaustos. Pero como le vuelvo a explicar, eran hombres falibles como cualquiera otro. Simplemente Dios los escogió a Aarón, que Aarón era el hermano mayor de Moisés por 3 años. Lo escogió a él y a su familia para presentar los sacrificios que Dios demandó al pueblo por sus pecados, ofrendas también y diferentes tipos de ministerios que hacían ellos para el pueblo, para el pueblo, por cada familia, por cada tribu, para presentarse delante de Dios, escogió a la familia de Aarón. Ahora, ellos eran hombres falibles, pero dice aquí en el capítulo 5, dice, porque todo sumo sacerdote tomando entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Ahora dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea que él mismo era como uno de ellos. Simplemente Dios le ordenó y le dio favor a ellos y le dio autoridad para ejercer el ministerio del sumo sacerdocio, dando ejemplo a lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Era el mediador entre Dios y el pueblo. O sea, porque el pueblo era rebelde, el pueblo era contumaz, así como somos hoy. Todos nosotros hoy somos rebeldes, somos contumaz, somos impacientes, somos ignorantes, somos, en fin, no merecemos la gracia de Dios, y Dios tiene paciencia con nosotros, es paciente, es amable, es benigno. Entonces esto me acuerda cuando Job, si ustedes se recuerdan de la historia, estaba atravesando una época mala en su vida. O sea, le vino calamidad tras calamidad tras calamidad. Y en fin, después que perdió todas las riquezas, perdió toda su familia, los hijos, y le cayó una enfermedad encima. En el capítulo 10, versículos 4 y 5, dice Job, se queja delante de Dios y le pregunta, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Job le estaba hablando al Creador y diciendo, ¿entiendes tú de verdad lo que estoy pasando yo? Lo que estoy atravesando, lo que tú has permitido que me ocurra en mi vida. Porque tú eres Dios, tú no tienes ni ojos de carne, ni ves como veo yo, ni los años tuyos son como los míos. Tú entenderás lo que siento yo. Ahora puedo decir que sí lo entiende, porque Dios se convirtió hombre y Jesucristo vio como vemos nosotros, sintió como sentimos nosotros, padeció como padecimos nosotros. Así que Dios le contestó a Job trayendo a Jesucristo. Y hoy día no podemos decir, Dios, tú no entiendes lo que estoy pasando, porque ya Jesucristo vino y Jesucristo tomó el lugar mío. Pero no solo Aarón fue el sumo sacerdocio, sino que ejerció por un tiempo, pero hubo necesidad de un mejor sacerdote, porque él era falible. Fíjate que la primera cosa que hizo Aarón fue un ídolo que el pueblo siguiera, porque Moisés se demoró mucho en el monte de Sinaí recibiendo la ley de Dios, y el pueblo presionó a Aarón, y Aarón dice que pidió los zarcillos de las personas de Egipto, lo derritió y él mismo formó
un becerro de oro para que el pueblo siguiera ese becerro de oro como si fuera Dios. Así que figúrate qué clase de sumo sacerdote era Aarón, que la primera cosa que él hizo es llevar al pueblo a la idolatría. Pero por eso hacía falta un mejor sacerdocio, no según el orden de Aarón, pero dice la palabra aquí que introduce un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, pero antes que el escritor empiece a explicar quién es Melquisedec, dice, hay una advertencia que el escritor tiene necesidad de aguantar la explicación por el momento y amonestar a los judíos por la inmadurez espiritual, en lo cual él dice, mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, antes de él explicar de Melquisedec, él interviene y empieza a hablarle de este pasaje que viene aquí al final del capítulo 5, del 2 en adelante, y en el capítulo 6, del 1 hacia el 8. Y muchas personas dicen que este capítulo es un capítulo muy difícil de entender, pero está escrito a los judíos que eran cristianos. Y el miedo era que ellos retrocedieran otra vez, como le expliqué antes, a la ley. Y le dijo, por lo tanto, dice en el capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice, si ustedes recaen de la fe que han recibido en Cristo Jesús y otra vez vuelven a depender de nuevo, o sea, esto es un abandono total de la fe en Cristo y regresar a la confianza de las obras de que ellos mismos podían hacer para su justificación, para su justicia. Dice que si hay un abandono total, entonces ya no queda chance para renovamiento, para arrepentimiento. Nosotros sabemos que el que nos renueva para arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios. Así que si una persona abandona la fe, dice que el Espíritu Santo de Dios no viene a nosotros para renovarnos a arrepentimiento. Y el arrepentimiento es necesario para la salvación. Ahora, hay muchos puntos de vista y muchos teólogos han hablado sobre este pasaje. Uno dice que es una cosa hipotética, o sea que una hipótesis que el escritor presentó esto que como dice, no se puede hacer esto porque esto es imposible ser de esta forma. Otro dice, no, esto es una advertencia de verdad, que es un peligro actual, que es posible que si tú eres salvo, puedes abandonar esa salvación actuando de tal manera. Otro dice que es imposible porque a la vez que eres salvo, ya eres nacido de nuevo y no puedes perder tu salvación porque estás seguro en las manos de Cristo. No tenemos tiempo de entrar en detalle en esto, pero el contexto es a los judíos que dejaron el judaísmo y aceptaron a Cristo por fe, y más bien pienso que el escritor se enfoca en ese tipo de persona, o sea, la persona que deja la fe en Cristo para seguir y tener confianza en lo que ellos mismos hacen para obtener la salvación. Y no es así. Sabemos que la salvación viene solamente a través de lo que Jesucristo hizo. Ahora dice aquí al final de este pasaje, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es de ser quemada. Esto es pasaje muy similar a lo que se encuentra en Mateo capítulo 7 del 13 al 23. No vamos a leerlo porque es un poco extenso, pero quiero que lean eso porque este pasaje de Hebreos capítulo 6 es muy similar a Jesús cuando habló en Mateo capítulo 7 del 13 al 23. Y lo último que dice en esa palabra es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay muchos que están en las iglesias que tienen apariencia de piedad, que parece que son cristianos, que parece que fueron iluminados, como dice la escritura, o sea, recibieron entendimiento de la verdad,
también gustaron del don espiritual, como dice aquí en el capítulo 6. Y también dice que fueron partícipes aún del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en ellos. Pero dice que por algo no continuaron, no permanecieron, no perseveraron en la fe. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y anterior dice que no puede el buen árbol dar mal frutos, ni el árbol malo dar buen frutos. Todo árbol que no da buen fruto, dice Jesús, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Vamos a continuar. Ahora, después que le da este paréntesis que le llamo yo, esto es un paréntesis que hace el escritor. Hay una necesidad que él tiene de decir, antes de explicarle de Melquisedec, vamos a hablar de esto. Porque esto es importante, porque para tú saber ahora en verdad el sacerdocio de Melquisedec, qué significa y por qué es diferente al sacerdocio de Aarón. Ahora, ahí en el capítulo 7 empezamos a ver y nos introduce a Melquisedec. Melquisedec quiere decir rey de justicia y rey de paz. O sea, rey de Salem, que es paz, y rey de justicia. En el Génesis capítulo 14 vemos que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot porque lo habían tomado como prisionero y él fue a la batalla contra 4 reyes y los derrotó a todos ellos, recobró a Lot y recobró un botín de todos esos reyes, y cuando venía caminando hacia abajo, dice que al encuentro se le encuentra Melquisedec. Es un pasaje bien extraño, está ahí insertado en Génesis 14, viene de la nada, es como un enigma, pero dice que cuando Melquisedec se le presentó a Abraham, dice que Abraham lo primero que hizo fue le dio el diezmo de todo el botín que recibió. O sea, todo lo que había adquirido de la batalla se lo entregó a Melquisedec, que era un sumo sacerdote en aquel entonces, rey de Salem y rey de paz. Ahora, muchos creen que Melquisedec es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es la apariencia de Dios al hombre en el Antiguo Testamento. O sea, es la apariencia de Dios al hombre en la persona de Jesucristo antes de la encarnación. Hay muchas teofanías en el Antiguo Testamento. Muchos dicen que el ángel de Jehová también es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y hay otros también, si quieren pueden estudiar esto. Pero es Jesucristo antes de ser hombre. O sea, manifestado en la forma de Melquisedec. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos que no tiene ni genealogía, ni principio de días, ni fin de días. No se sabe de dónde es. Dice que es sacerdote para siempre, o sea, por la eternidad. O sea, dice, y también dice que Melquisedec, cuando recibió el diezmo de Abraham, dice que sacó pan y vino. Pan y vino. Eso es algo increíble. Es un ejemplo increíble porque Jesús mismo, sí, la noche que fue entregado, tomó pan y vino y bendijo. Y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed y hacer esto en memoria de mí. Y después que comió, dice que tomó el vino y dice, este vino es la sangre del nuevo pacto. Hacer esto en memoria de mí. Melquisedec hizo lo mismo, sacó pan y vino y participó, cenó con Abraham, dando a entender el sacerdocio que iba a venir. Jesús, hablando sobre esto en Juan capítulo 8, versículos 56 y 58 al 58, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. O sea, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Le estaba hablando a los fariseos, a los judíos. Y se gozó, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años Jesús. ¿Cómo tú me estás hablando de Abraham que vivió hace más de cientos de años atrás? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que vio tu día si tú apenas tienes 50 años? Dice, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí Jesús, muchos teólogos dicen que se estaba refiriendo a ese encuentro que tuvo con él en la forma de Melquisedec.
También, claro, obviamente también tuvo otros encuentros cuando fue a atacar a Sodoma y Gomorra, en los 3 varones, y Abraham negoció con Dios. Es otra teofanía ahí que vemos en las escrituras. Pero ahí cuando los judíos escucharon eso, fíjate que Moisés era grande ante los ojos de los judíos. Era el profeta Moisés por el cual vino la ley. Pero Abraham es aún mayor que Moisés. Abraham es el padre de Abraham, donde todos los judíos le decían a Jesús, nosotros somos de vuestro padre Abraham. Y Jesús les recriminó y le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Así como tal se lo decía porque eran religiosos, se justificaban a sí mismos, creían que eran mejor que nadie, y así en verdad muchas veces nos sentimos nosotros. Sentimos nosotros que aún caminando en nuestra vida cristiana, pensamos que somos mejores que otros hermanos que están en Cristo, que están en la iglesia. Y hermanos míos, déjenme decirle que tenemos que tener mucho cuidado con ese sentir, porque ese sentir es desastroso. Simplemente déjame ponérselo de esta forma. Solamente porque el hermano suyo no peca de la misma forma que tú pecas, no quiere decir que eres mejor que él o que él es mejor que nosotros. No, somos iguales. Todos somos pecadores y necesitamos de nuestro sumo sacerdote que interceda por nosotros. Que Jesús venga y que Él presente delante del Dios Altísimo todos nuestros pecados y con la sangre de Él nos cubre. En el Antiguo Testamento vemos que Aarón tenía que diariamente presentar delante del tabernáculo de reunión, dice que ofrendas diarias por él y por el pueblo. Y dice que esa ofrenda diaria, dice que contenía, o lo que esa ofrenda diaria era un cordero de 1 año, pan y vino. Esa era la ofrenda que tenía que ofrecer Aarón delante del pueblo, continuamente, perpetuamente, por la mañana y por la tarde. ¿Qué aplicación tiene para nosotros? Para nosotros significa que necesitamos al Cordero de Dios que nos ofrece pan y vino de día hasta la noche. O sea, de día hasta la noche Jesucristo dice que Él entró una vez y para siempre y se ofreció Él mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no queda más sacrificio por los pecados. Ya Él lo hizo. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Para todas nuestros pecados, todas nuestras faltas sean cubiertas por Él. Y un día van a ser completamente erradicadas de este mundo. Ahora me dirás, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que hay esperanza para ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando hoy. Que tal vez esté lejos de Dios y tal vez esto es algo nuevo para ti que nunca has oído. No sé, o tal vez eres cristiano, pensabas que estabas siguiendo a Cristo, pero ahora escuchaste algo hoy que y tú te das cuenta que estás dependiendo de tus obras para alcanzar el favor de Dios, pero todas nuestras obras, aún las justicias, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. No podemos depender de lo bueno que hagamos nosotros. Fíjate que un día se le presentaron a Jesús y le dijeron, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llaman bueno? Si no hay solo uno, sino Dios que es bueno. Porque esa persona cuando se le presentó delante de Jesús lo vio simplemente como un hombre. Y a ningún hombre es bueno. Ningún hombre, aunque tengamos virtudes, hagamos cosas buenas, mandemos a la caridad, obras de caridad, somos malos. Dice Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial os dará lo que nosotros necesitemos. Así que tenemos que reconocer que no somos nada sin Él, que necesitamos ese sumo sacerdote para que interceda para Dios, entre Dios y nosotros. Y hoy quiero hacer una invitación a ustedes, aquellos que nunca han escuchado de Dios. Dice la palabra de Dios que un día vamos a estar delante de Él. Y aún los que nos están escuchando por mucho tiempo, que son cristianos, que están titubeando en la fe,
que han pasado mucho tiempo y hace muchos años que Cristo viene y Cristo todavía no ha venido. Y también están un poco como los judíos en aquel entonces diciendo, ¿será esto verdad? ¿No será verdad? ¿Qué hago? Dice la palabra de Dios que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el Señor vive en la eternidad. Y solo porque han pasado años y todavía Cristo no ha regresado, no quiere decir que la palabra de Dios no es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y un día Él va a regresar. Pero ponte que no regrese en los próximos 20, 50, 200 años. Una cosa sí va a venir en nuestra vida. Y es la muerte. Una de cada una persona se va a ir de este planeta. Va a terminar de existir. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Que a todo hombre está designado a morir. Y luego aparecerse delante del juicio de Dios. Quiero hacer la pregunta, cuando usted se pare delante de Dios, del juez del mundo, y te pregunte, ¿eres culpable o eres inocente? Somos culpables. ¿Y qué es lo único que podemos tener a nuestra defensa? Es nuestra confianza en Jesucristo. Es lo único que nos va a salvar. Lo único que vamos por el medio del cual tenemos vida eterna. Así que si quieres hoy aceptar esa invitación, ese sacrificio que Jesucristo hizo, nuestro sumo sacerdote, que dice que Él se ofreció a sí mismo, no fue una oveja, no fue un macho cabrío, no fue una paloma, no fue un chivo, no fue nada de eso. Yo me imagino esos animalitos, los pobres. Cada vez que salía Aarón afuera, todos los días a buscar a uno de ellos, estaban erizados. Uno se miraba al otro, ¿tú viste a Robertico? Robertico se desapareció la semana pasada y no lo he visto. Y dice, ¿y Felipe? No, Felipe se fue ayer y tampoco lo he visto. Cada vez que el hombre viene vestido blanco y cuando viene por la tarde viene vestido rojo, todo manchado. Esto me está preocupando. Los animalitos, los pobres, estaban erizados. Cada vez que salía Aarón a buscar un animalito, gracias a Dios que ya hoy día no hay que sacrificar más animales. Ya Cristo entró una vez para siempre y se sacrificó Él mismo como el Cordero de Dios. Y hoy te ofrece a ti la cobertura y el perdón de pecados mediante el cuerpo de Él y la sangre de Él. Si quieres recibir a Cristo hoy en tu corazón, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, que aquí Jesús hablando, he aquí y estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él te ofrece hoy reposo, te ofrece paz y te ofrece salvación. Si ese eres tú hoy y quieres recibir ese reposo, paz, salvación y perdón de pecados, haz una oración conmigo. Es muy sencillo. Yo voy a hacer una oración y usted repite, pero cuando repita, crea de corazón, porque la palabra de Dios dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Repite: Padre nuestro, te doy gracias por Jesucristo, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Me confieso que soy pecador y que mi pecado me ha alejado de ti. Yo recibo el sacrificio que hizo mi sumo sacerdote Jesús por mí. Y hoy declaro que estoy perdonado, que estoy libre y que estoy en camino a una eternidad contigo, Padre. Gracias por el sacrificio y acepto a Jesús como Señor y Salvador. Desde hoy en adelante, ayúdame a caminar contigo. Dame tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenido a la familia de Dios. Si hiciste esa oración, creo que estás en camino a la eternidad con todos nosotros. Y como les dije, si están cerca, vengan, visítenos. Queremos darle un abrazo. Tenemos un regalo para usted. Van a poner ahí abajo, haga un text y le vamos a enviar un regalo de parte de nosotros a ustedes, una Biblia, para que usted pueda empezar y a comenzar a leer toda esta escritura que es vida y es vida en abundancia para todos nosotros. Quiero dar la bienvenida a la familia de Dios y le quiero dar las gracias a todos ustedes por sintonizar. Acuérdense, si no ya se han suscrito, aprieten el botón subscribe y los vemos la semana que viene. Que Dios me los bendiga.
Gracias por habernos sintonizado. Se les esperamos la próxima semana aquí en el canal de Calvary Church en español. Que tengan una muy linda semana y bendiciones. Nos vemos pronto.